¿Por qué debe ser predicada la palabra de Dios solamente? ¿Por qué tú debes limitarte a hablar lo que está escrito en este santo libro llamado la Biblia? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios mismo nos dice y nos promete que la palabra de Él que ha salido de su boca no volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada. La palabra de Dios tiene poder ilimitado. No hay fronteras o límites fuera de la palabra de Dios. Por eso es que debemos predicar solamente la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios debe ser predicada solamente porque esta es la buena simiente. Lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 11. La simiente es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la de los hombres. La buena semilla que debe ser sembrada en el corazón del pecador que crea y sea salvo por Jesucristo es la palabra de Dios. Si sembramos una semilla determinada, eso es lo que lógicamente va a salir cuando esa semilla germine. Y si sembramos anécdotas por muy entretenidas, ¿qué podemos esperar? Que germine. O si sembramos chistes, o fábulas, o historias irreales. No, mejor sembremos la palabra de Dios porque eso es lo que hará brotar a la nueva criatura. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Como vimos en Lucas 8:11 que la simiente es la palabra de Dios, aquí le dice a la palabra de Dios que es la preciosa simiente. ¿Por qué debe ser predicada la palabra de Dios solamente? Porque es la palabra de Dios la que engendra a la nueva criatura. Dice Jacobo 1:18, Él, o sea Dios, de su propia voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad. Repetimos lo que dice Juan 1:13, que la nueva criatura no es engendrada por voluntad de hombre, ni de voluntad de la carne, ni de sangre, sino de Dios. Y aquí lo dice, que Dios de su propia voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Verdaderamente un cristiano real solamente nace cuando Dios lo engendra por su palabra. Y nosotros somos esos instrumentos para que Dios engendre la nueva criatura en aquella persona que se le está compartiendo el Evangelio, cuando nosotros hablamos solamente la palabra de verdad. Y también Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 nos refuerza esta verdad diciendo así, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. Una semilla corrupta llegará a nacer, pero también llegará a morir cuando, lógicamente, el proceso de la vida siga. Pero una semilla incorruptible engendrará una criatura incorruptible que ya no morirá. La palabra de Dios, que es la simiente incorruptible, engendrar nuevas criaturas que vivirán por siempre. Por eso, limitémonos a hablar solamente la palabra de Dios.